El tema para el día de hoy es Cristo es nuestra Pascua. Bien, ese es el tema de hoy, creo que no se le olvida. Cristo es nuestra Pascua y el mensaje tiene como propósito que usted conozca el origen de la Pascua, cómo lo celebró el pueblo de Israel, el motivo del por qué, veremos todo eso hoy, el para qué y qué hizo Cristo con ese cambio de la Pascua. Y al final estaremos viendo una aplicación para nuestro día, porque lo bueno es que hay que ese mensaje que vemos en la Biblia, hay que traerlo a nuestros días. ¿Cómo vemos eso en el día a día? Nosotros como cristianos. Entonces, si Dios nos permite y el tiempo nos apremia, trataremos de darle respuesta a ese interrogante. El tema de hoy es Jesús es nuestra Pascua. Capítulo 14, versículo 12. Como leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrara, decidle: el señor de la casa, el maestro, al señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Verso 15. Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto y preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, Jesús dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me ha de entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por otro: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Verso 20. Él, es decir, Cristo, respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Verso 22. Mientras comían, Jesús tomó el pan, y ahí está la esencia del mensaje, y lo bendijo, y lo partió y le dijo, diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Eso representaba el pan. Verso 23. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dijo, le dio, y bebieron de ellas todo. Y les dijo, verso 24, esta es mi sangre del nuevo pacto, porque mucho es derramado. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Dios, pidiéndote que de alguna manera tú nos guíes conforme a tu voluntad y que tú sigas tratando en los corazones en esta mañana. Yo creo que tu palabra es buena semilla, Dios. Sin temor a equivocarme, aquí hay buena tierra y dará fruto al 100 por 1. Pedimos ese favor en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, gloria a Dios. El relato de Marco es la última cena. Para Marco, en este momento preciso, ya Cristo está viviendo los últimos días de su vida. Ya Cristo está pronto a ir al Gólgota, es decir, a ser crucificado, a morir. Y Marco registra que Cristo reúne a sus discípulos para tener con ellos la última cena. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver ese famoso cuadro pintado, si mal no recuerdo, por Leonardo da Vinci, donde está el cuadro de la última cena.
Está Cristo en centro y los discípulos ahí, unos a otros. Un cuadro que ha sido controversial, que constantemente se encuentran algunos misterios en ello que apuntan y que cada uno que lo ve hasta el día de hoy sigue teniendo una perspectiva, un sabor extraño de lo que está sucediendo. Esa última cena los evangelios la registran, cada uno de ellos con algunos matices distintos. Pero ¿cuál es el propósito de esto? Es mostrar el nuevo pacto que Cristo ha traído a la iglesia. Le pongo en contexto. Aquí se estaba celebrando la fiesta de los panes sin levadura, que juntamente iba con la Pascua. La Pascua era una de esas fiestas judías que se llevó a cabo en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Fue un mandato del Señor que instituyó esta cena para recordarle al pueblo de Israel lo que había de pasar. La Pascua era la fiesta que se estaba llevando a cabo y la podemos encontrar en Éxodo capítulo 12. Y mire que nos dice el versículo 1 de Éxodo capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será ese el primero de todos los meses del año. ¿Qué nos dice? Que la Pascua se celebra en la costumbre judía el primer mes del año. Y es entre marzo y abril, según el calendario judío. Nosotros tenemos el primer mes que hemos elegido como enero. Ese es el calendario greco-romano. Pero en el calendario judío, el primer mes, que es conocido como el mes de Nisan, es entre aproximadamente marzo, principio de abril. Este mes el Señor dice que sería el primer mes del pueblo judío. Y como primicia, ellos iban a hacer la ceremonia de la Pascua. Y le dijo: este mes os será, versículo 2 del capítulo 12 de Éxodo, os será principio de los meses. Para vosotros será ese el primer mes del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres. Un cordero por familia. ¿Qué iba a hacer el pueblo de Israel con ese cordero? Pues continúa diciendo el versículo 4. Mas si la familia fuera pequeña, que no basta para comer un cordero, es decir, hay dos en una casa, entonces él y su vecino inmediato tomarán en su casa el cordero y se unirán para comer juntos, según el número de personas, conforme al al comer de cada hombre. Haréis esto con aquel cordero. Verso 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomará de las ovejas o de la cabra y guardaré hasta el día 14 de este mes y lo inmolará en la congregación. Tomará de la sangre y la pondrá en el poste de la casa, ahí en el lindero. Ustedes van a tomar esa sangre y la van a poner y luego han de comer la carne. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Y ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y ninguna cosa dejará en él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, ustedes lo van a comer en fuego. Más adelante en su casa usted puede leer completo el capítulo 12. Lo que el Señor estaba haciendo era, con esta Pascua, ellos estaban celebrando la liberación previa del pueblo de Israel de la esclavitud que se encontraba en Egipto. Tenían, mis hermanos, siglos de esclavos con aquel faraón que era el último, el cual oprimía al pueblo. Esta fiesta se da antes del último juicio de Dios hacia el pueblo judío, egipcio.
Esta fiesta se da antes de la muerte de los primogénitos. Y lo que Dios quiere que el pueblo de Israel recordara con la Pascua es cómo ellos fueron liberados gloriosamente de aquel pueblo que lo oprimía por décadas, por siglos. Eso era lo que querían hacer. El Señor le dice, tomen un cordero. Es el animalito pequeño de las ovejas o de la cabra. No podía tener defecto. La ofrenda tenía que ser perfecta, mis hermanos. ¿Por qué el Señor le da esas instrucciones? Porque alguien podría decir, bueno, imagínense, en tiempo de Moisés, la riqueza se medía, era por los bienes que alguien tenía, ya sea tierra o animales. Y para alguien que tiene un ganado, deshacerse de uno de sus animales era afectar directamente la economía de él y de su familia. Y algunos podían ser osados y decir, no, yo voy a tomar, como es un cordero, puede ser cualquier cordero, el que tenga algún defecto, una pata quebrantada, ¿verdad? O una oreja menos, o esté más flaco, enfermo, vamos a tomar ese. El Señor dijo, no, ustedes van a tomar un cordero que esté en perfecto estado, un cordero sin mancha, un cordero con todas sus extremidades perfectas, el más deseado. Mis hermanos, ¿cuántas veces Dios nos demanda de nosotros lo mejor y nosotras a veces damos lo que nos sobra? Esto nos recuerda la ofrenda de Caín y Abel, que fue más grata la ofrenda de Abel que la de Caín delante de Dios. Y el Señor es específico, concerniente a cómo debe de ser su ofrenda. Porque algunos podían tomar cualquier animal medio muerto o enfermo o con algún defecto y aprovechar para sacrificarlo. El Señor dijo, no, es un cordero perfecto que ustedes van a tomar. ¿Qué iban a hacer ellos con ese cordero? Que iban a asar la carne, se la iban a comer, no podían, como decimos nosotros, ponerla a hervir o sancocharla. Tenía que ser asada la carne. Y luego la sangre la iban a poner de ese cordero al entrar de la puerta en el lindero ahí. En la entrada de la puerta, porque un ángel iba a pasar, versículo 29 en adelante, a medianoche, y todo aquel que no estuviera su casa rociada con la sangre de ese cordero perfecto, su hijo primogénito iba a morir. Es su nombre. ¿Podemos nosotros ver a Cristo aquí? Claro. Ellos tenían que cubrir su sangre, su casa con la sangre de ese cordero. Ese cordero que fue inmolado, ese cordero que fue apartado, ese cordero sin mancha, ese cordero perfecto. El pueblo de Israel tenía que comerlo y poner la sangre. Y el que no rociara la puerta de su casa con la sangre de ese cordero, su hijo iba a morir, el primogénito de ellos. Mientras estaba pasando esto con el pueblo de Israel, los egipcios no sabían estos códigos. No sabían lo que estaban aconteciendo. Y el Señor quería hacer que el pueblo viera cómo su gloria iba a ser notoria en ese pueblo idólatra que lo había oprimido por siglos. Y así hicieron cada uno de ellos. Tomaron el cordero, lo asaron, comieron de la carne y la sangre la pusieron en la puerta. El capítulo 12 nos sigue relatando que a la medianoche pasó un ángel por todo Egipto y los primogénitos, es decir, los hijos que nacieron primero a los egipcios, murieron aquella noche. Se escuchó el clamor y entonces todos conocemos la historia. Ahí fue cuando el faraón dejó ir al pueblo. De manera que la Pascua representaba la salida victoriosa del pueblo de Israel de la esclavitud. Esta ceremonia tenía que ser llevada a cabo dentro de los muros de Jerusalén. Con el tiempo el pueblo fue perfeccionando. Tenía que ser llevada a cabo dentro de los muros de Jerusalén. No podían los gentiles celebrar la Pascua. Era una ceremonia judía, porque obviamente el gentil, es decir, el que no era israelita, no iba a entender el significado de la Pascua.
porque él no fue esclavo. Solo aquella nación iba a entender lo que Dios hizo poderosamente en esa fiesta. Cristo, mis hermanos, se encuentra celebrando esta misma fiesta de la Pascua. Cristo se encuentra directamente con sus discípulos celebrando la Pascua. Entra a Jerusalén y los discípulos le preguntan a Cristo, ¿dónde nosotros vamos a celebrar la Pascua? No puede ser fuera, Cristo. Tiene que ser dentro. ¿Dónde lo vamos a hacer nosotros este sacrificio, los panes sin levadura? Porque también el cordero tenía que ser sin mancha, porque el sacrificio tenía que ser perfecto. Los panes tenían que ser cocidos sin levadura. ¿Por qué Israel tenía que hacer panes sin levadura? Lo que representaban esos panes sin levadura, valga la redundancia, es que su salida iba a ser rápido. No le iba a dar tiempo a fermentar la harina, a preparar la levadura y a cocer todo eso. Su salida era rápido. Esa misma noche ellos se iban a ir de Egipto. Todo fue rápido. Y a su nombre. El Señor quiere que nosotros, mis hermanos, presentemos una vida sin mancha y sin alteraciones. Yo quiero que usted vaya a Corintios capítulo 5. Nos manda el Señor a nosotros en la aplicación a llevar esto a cabo. Mire qué dice capítulo 5 de primera carta de los Corintios, versículo 7. Si se pierde, Corintios está después de Romanos, antes de Gálatas. Usted está en Marco, vas adelante, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, y ahí está Corintios. Porque el pueblo de Israel tenía que presentar panes sin levadura. Porque el Señor quería mostrarle la urgencia de la salida de ellos. Y de igual manera se nos manda a aplicar a nosotros como creyentes. El limpiarnos de toda contaminación. Capítulo 5 de Primera de Corintios, versículo 7. Mire qué nos dice. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo está exhortando a la iglesia de Corintios, que tenía un acto de inmoralidad, un muchacho que se había casado con la esposa de su padre, y los corintios estaban aplaudiendo, la iglesia estaba aplaudiendo eso. Él les advierte y le dice, límpiense de toda levadura. ¿Cuál es esa levadura que puede de alguna manera, mis hermanos, empañar nuestra santidad? Odio, malicia, maldad, engaño, robo, todo lo que nosotros éramos antes de venir a Cristo. Por eso es que el creyente está constantemente en una santificación progresiva. Límpiense de toda la vieja levadura, de toda levadura, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo les recuerda a los corintios que nuestra vida representa la Pascua. Y en la Pascua estaba la fiesta de los panes sin levadura, repito, y del sacrificio del cordero. Lo que nos está recordando al capítulo 12 de Éxodo. Nuestra Pascua es Cristo, y a su nombre. Gloria. De manera, mis hermanos, que lo que nosotros vemos, que lo que Marco está diciendo es que los discípulos querían con carácter de urgencia saber dónde iban a celebrar esta fiesta. Pero el Señor quería traer un nuevo pacto. El
Señor le dice, miren, ustedes van a salir por la aldea, van a encontrar un hombre con un cántaro de agua, díganle que el maestro le quiere que le muestren dónde ha de tomar la Pascua con sus discípulos. La narrativa dice que de igual manera los discípulos fueron y encontraron a aquel hombre, y el hombre lo llevó a un gran aposento, versículo 15, y fueron sus discípulos, entraron a la ciudad, hallaron al hombre, y Jesús entró con ellos y fueron a la ciudad. Entonces ellos estuvieron con Cristo, verso 17. Cuando llegó la noche, vino Cristo con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, mientras ellos estaban llevando la ceremonia de la Pascua, es decir, recordando cómo Dios lo había libertado del yugo de esclavitud de egipcio, Cristo aprovecha el momento para traer un nuevo pacto. Y yo creo que usted preste atención, porque la gran mayoría de las sectas no cristianas se mantienen en el antiguo pacto. Se mantienen, mis hermanos, bajo las leyes del antiguo pacto. Y nosotros en Cristo Jesús hemos recibido un nuevo pacto. Y es ahí donde usted verá la iglesia verdadera y la iglesia falsa. La iglesia falsa siempre usted lo va a ver predicando del Antiguo Testamento, moviéndose del Antiguo Testamento, guardando los sacramentos, ceremonias, costumbres del Antiguo Testamento. No le da la importancia que tiene Cristo. Cristo está viendo cómo ellos están tomando su Pascua, cómo están alegres, recordando ese momento de que fueron librados del yugo de esclavitud por más de 400 años. Tenían allí hierbas amargas que representaban la amargura del pueblo durante esos 400 años. Una carne cruda y pan sin levadura, la manera de cómo deprisa tuvieron que salir y correr todo de Egipto hacia la tierra prometida. Esa ceremonia que se está llevando a cabo en esa Pascua. Cristo sabe lo que se está haciendo. Ahora, Cristo quiere darle un giro a ello. Y lo que Cristo quiere hacer es presentarse Él como ese Cordero. ¿Es su nombre? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Quién dijo eso? Juan el Bautista. Cuando Juan ve a Cristo en Mateo, dice, he aquí el Cordero de Dios. Ellos estaban con Cristo, pero ignoraban de que Cristo era la Pascua. Ignoraban que Cristo era el Cordero perfecto. Cristo era, mis hermanos, el sacrificio mayor. Cristo iba a cambiar la regla del juego. Versículo 18. Cuando se sentaron a la mesa, mientras ellos comían, Jesús le dijo, de cierto os digo, uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Mis hermanos, si Jesús era el Cordero y representaba el Cordero de la Pascua, ¿el Cordero se comía vivo o muerto? Entonces por eso Jesús dice, uno de los que está aquí me va a entregar. Si Él es el Cordero, Él tenía que morir por nuestro pecado. Y Cristo aprovecha justamente ese momento para decirle, mientras están celebrando la Pascua, mientras ellos están comiendo su Cordero, el Cordero de Dios va a tener que ser entregado, en pocas palabras. Voy a tener que morir. Entonces ellos comenzaron a entristecerse, versículo 19. Y a decir unos a otros, ¿seré yo? ¿Será el otro? ¿Quién será? Entonces Cristo les responde, dice, uno de los 12, el que moje el pan sin levadura en mi plato, es el que me va a entregar. Y como nosotros ya vimos la película completa, ya sabemos quién es, ¿verdad? Eso es bueno cuando uno sabe cómo termina la historia. Pero en el momento yo no sabía quién es. ¿Quién iba a sospechar de Judas? Piénselo, él era el tesorero. ¿A quién le dan la tesorería en el barrio? Al de confianza. La junta de vecinos cuando busca un tesorero, ustedes no van a confiar en nadie que se llame Juanito el Puñal, alias el Puñal. Ya de ahí usted no quiere que sea tesorero, aunque sea un hombre nuevo. Hey, uno busca una Juana, Ramona, ¿verdad? Te da como más calma esos nombres, ¿verdad? Esperanza, mejor, Gloria. Personas así, tú dices, ese sí, vamos a elegir, vamos a votar por ellos. Nadie pensó en Judas.
Y el nombre de Judas significa hombre guiado por Dios. Mis hermanos, y trágicamente fue guiado por el mismo Satanás. Eso es lo que significa el nombre de Judas Iscariote. Significa hombre de Cariot guiado por Dios. Por eso la gente decía, no, es que Judas no puede ser. Hay esos Jesús que tienen esos nombres en el barrio. Entonces, gente con nombre de Jesús, Pedro, Moisés. Dan agua a beber, mis hermanos. Nada más tienen el nombre David. Tienen el nombre bíblico, pero no viven conforme a la Biblia. Y nosotros vemos que la palabra de Dios se hace ver. ¿Quién es el que me va a entregar? ¿Quién es el que de alguna manera va a ser el traidor? Los discípulos se preguntaban. Jesús dice, el que moje el pan. El que moje el pan en mi plato, ese ha de ser. El cordero tenía que morir. La gloria de Cristo estaba en la muerte, no en la vida. Ellos se entristecen. Y Jesús les responde, versículo 21, a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a aquel hombre el no haber nacido. Yo quiero abrir un paréntesis, mis hermanos. No hay nada más triste que una persona se muera y vaya al infierno. Pero hay algo más doloroso que eso. ¿Usted sabe qué es? Que una persona se pierda desde los asientos de la iglesia. Eso es más doloroso todavía. Que una gente allá afuera se pierda y se vaya al infierno, eso es doloroso. Pero mucho más doloroso es que alguien se pierda escuchando la palabra aquí. Oh, mis hermanos. Y nosotros ver la vida de Judas, de alguna manera nosotros tenemos que vernos reflejados de cuán vulnerables somos y cuándo podemos ser nosotros desaprobados de la gracia. La palabra nos manda a cuidar esta salvación con temor y temblor, no como que usted vaya a perderla, mi hermano, porque no se pierde la salvación, pues es de Dios, pero si hay consecuencia, lo que también es una advertencia para nosotros, a los que nos visitan. No todo el que esté en la iglesia es cristiano. Yo quisiera creer eso. ¿Sí? No todo el que esté en la iglesia es cristiano. No todo el pastor es un siervo de Dios. No todo el que dice Señor, Señor será salvo. No confíen ustedes de que todo el que sea cristiano en todo lugar, sí, ya se va a ser salvo. No todo. Quisiéramos, ¿verdad, hermano? Creer nosotros eso, pero no. Aquí hay gente que al igual que Judas son de perdición y están aquí adentro. Y están haciendo y deshaciendo. El Señor lo conoce. Y el Señor ha de darle su paga. Mire lo que dice el texto. Bueno le fuera a ese hombre el no haber nacido. Ay, mis hermanos. No juguemos con los santos, mis hermanos. Nosotros estamos aquí. Dependemos de Dios. Obedezcamos sus mandamientos. Jesús estaba citando en este versículo directamente al capítulo 41 que nosotros leímos esta mañana de Salmos, versículo 9. Jesús dijo, el Hijo del Hombre va según las Escrituras. ¿Qué dice Salmos capítulo 41, versículo 9? Mire qué dijo David miles de años antes de Cristo. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Profetizando lo que le iba a pasar a Cristo. El hombre de confianza, el tesorero, el que estaba ahí, ese era el traidor. Y Cristo, después de anunciar que él iba a ser muerto, mis hermanos, Cristo nos dice a nosotros lo que implica el nuevo pacto. Versículo 22, ese es el versículo central. Mientras comía, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo. El cordero que Israel sacrificó y que comió, ustedes están comiendo de igual manera ese cordero hoy. Este es mi cuerpo. Y es ahí uno de los sacramentos maravillosos que la iglesia cristiana ha celebrado por siglos. Nosotros tenemos dos sacramentos, a diferencia de la iglesia católica romana, que tiene como 7 sacramentos.
Nosotros como iglesia creemos en dos sacramentos que fueron instituidos directamente por el Señor. Número uno, el bautismo, para la proclamación de ese nuevo nacimiento y de que ese hombre está diciendo abiertamente que es cristiano. Y número dos, Santa Cena. Y es aquí donde el segundo sacramento se está llevando a cabo. Cristo está instituyendo la cena o la Santa Cena que la iglesia ha celebrado por siglos, que en esta congregación también celebramos. La cena del Señor, cambiando la Pascua judía ahora por la Pascua cristiana, donde el Cordero vino. ¿Y hay algún pasaje bíblico que nos apunte de que Cristo es el Cordero de Dios? Yo quiero que vaya conmigo al libro de Isaías capítulo 53. Usted puede ir conmigo a Isaías capítulo 53. Allí nosotros podemos ver, después de Salmo, usted va a ver Proverbio, Eclesiastés, y ahí, justamente ahí, Cantar de los Cantares, está Isaías. Isaías 53, donde se nos profetiza acerca del Cordero. Versículo 1. Aquí nos habla acerca del dolor, del sufrimiento que Cristo iba a experimentar. Y también Isaías revela que Cristo es ese cordero que el pueblo de Israel come en la Pascua. Que él iba a ser ese cordero que iba a quitar el pecado una vez y para siempre. ¿Lo tienen? Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice Isaías. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos. Mas sin atractivo para que le deseemos. Está hablando de Cristo. Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías, una pausa ahí, está diciendo que cuando Cristo llegara, era lo que él estaba profetizando, el pueblo de Israel no le iba a estimar como Dios, no lo iba a venerar como Dios, no lo iba a recibir como ese Cordero de Dios. Verso 4. Isaías profetiza y dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. El pueblo de Israel más adelante tomaba un cordero y tomaba un cabrito. El cordero lo sacrificaban para la Pascua, pero juntamente tomaban un cabrito. ¿Usted sabe para qué tomaban el cabrito? Ese cabrito tomaba el pueblo de Israel, el sacerdote oraba, todos los pecados del pueblo se le imputaba simbólicamente al cabrito o al macho cabrío. ¿Y sabe qué se hacía con ese animal? Se abrían las puertas del templo y se dejaba ir al desierto, porque para ello ese macho cabrío estaba llevando el pecado del pueblo. ¿Dónde muere Cristo? ¿Dentro de Jerusalén o a las afueras? Representó el cordero y el macho cabrío ahí también. Estaba representando el cordero de la Pascua, pero que también a su misma vez estaba representando quien iba a llevar el pecado. Y mire que dice: ciertamente, verso 4, llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso se hacía con el macho cabrío, ese cordero que se enviaba para que muriera fuera, en el desierto, sin agua, sin comida. Vete con todo el pecado del pueblo. Eso hicieron con Cristo. Y lo vamos a ver más adelante en la narración de la pasión de Cristo. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Cristo llevó nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. ¿Y cuál fue la respuesta? Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas él, es decir Cristo, fue herido por nuestras rebeliones,
morido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Y cuál es la respuesta nuestra? Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas él cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y aquí está el verso clave, que es el 7. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías está diciendo, él es el cordero de la Pascua. Cristo le está diciendo a sus discípulos, yo soy el cordero. Por eso él toma el pan, verso 22 del capítulo 14, nos volvemos a Marcos. Él toma el pan y lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo. El pan que nosotros damos en la Santa Cena, esa pequeña porción, cuando nosotros estamos comiendo la Santa Cena, estamos simbólicamente, porque ese no es el cuerpo de Cristo. Una galletita de soda no va a ser el cuerpo de Cristo, mis hermanos, no lo rebajemos hasta ahí. O un pampita que demos, o el vino, mis hermanos, no jugo de uva, el vino no representa, no es directamente la sangre de Cristo. Y esto hay que aclararlo, porque la Iglesia Católica tiene la doctrina de la transustanciación. Y es que ellos dicen que directamente cuando alguien está comiendo el pan y tomando la sangre, literalmente ese es el cuerpo de Cristo y esa es la sangre de Cristo. Herejía. Eso no es así, mis hermanos. No es así. Es una tipología. Es algo simbólico que nosotros lo tomamos para él. Pero no estamos diciendo que sea de manera literal. Entonces, cuando la iglesia se reúne a tomar la cena del Señor, el pan representa el cuerpo de Cristo. Tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se lo dio y le dijo, tomad, este es mi cuerpo. Cristo está anticipando su muerte. Recuerden que todo esto está pasando el jueves en la noche. Jueves en la madrugada, Cristo viene para ser entregado en manos de Pilato y posteriormente ir al Gólgota. Es su nombre. Ahí Cristo le dice, es la última cena, este es mi cuerpo. Verso 23, tomando la copa que hizo, tomando la copa y habiendo dado gracia, les dijo, le dio y bebieron de ellos. Y les dijo, verso 24, esta es mi sangre. Ese vino no fermentado, ese vino era en ese momento el nuevo pacto que por mucho he derramado. Que haya así el pueblo de Israel con la sangre del cordero, tomó la sangre y la puso en la entrada de la puerta, para que cuando el ángel pasara a medianoche, el primogénito, es decir, el hijo mayor de la familia, no muriera. Cristo está diciendo, tomen esta sangre que es derramada por muchos. Yo soy el nuevo pacto. ¿Usted sabe por qué Satanás no puede destruirlo a usted, hermano? ¿Por qué nosotros no creemos en mal de ojo? Ni que me están haciendo brujería. Si usted es cristiano, por favor, en esta iglesia, ¿usted no cree en eso? De que me echan una brujería, pastor. Estoy así, óreme por la niña porque me están chupando la niña. Mis hermanos, nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Esa es la diferencia. Por eso no puede entrar la muerte. Es que cuando Satanás te ve, a ti y a mí, a quienes somos cristianos, él ve la sangre de Cristo que ha sido derramada en nosotros. Y a su nombre. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Volvemos nuevamente a Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa, sin levadura, como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. ¿Por quién? Por nosotros. Así que celebremos esta fiesta, no con la vieja levadura, no nos vamos a embriagar, ni con levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
Cuando Cristo muere, nos liberta a nosotros del pecado. Su nombre. La paz que tenemos nosotros es que ahora en Cristo Jesús somos libres del pecado. Al igual que el pueblo de Israel se encontraba esclavo en Egipto, ahora tú y yo somos libres por medio de Cristo. Por eso Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y ellos dijeron, ¿libre de quién? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, del pecado. Pablo lo explica de una manera más bonita en Efesios capítulo 2. Mire que nos dice, después de Corintios está Gálatas y ahí está Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él, es decir, Cristo, hablando al pueblo de Dios, dio vida a vosotros cuando estaba muerto en vuestros delitos y pecado. Cristo nos dio vida a nosotros. Cristo nos libertó. Cristo nos redimió con su sangre. De manera que nosotros vemos que esto que Jesús hace es un nuevo pacto. La iglesia, cada vez que se reúne, tiene que celebrar la Santa Cena. Y es conmemorando la resurrección de Cristo y la libertad del pecado. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto? En el capítulo 11 de Primera de Corintios, y yo creo que todos vayan conmigo, porque cuando ustedes vean que estemos impartiendo la cena del Señor aquí en la iglesia, que no es una cena, estamos hablando simbólicamente, bien. Usted no va a venir tampoco ese día a comer un banquete, no, es un pequeño pedazo de pan y una pequeña porción de vino. En el capítulo 11 nos da una advertencia de cómo se lleva a cabo esta cena del Señor. Ya vimos el origen, vimos quién la instituyó, vimos el cambio que se hizo y por último vamos a ver la aplicación en nuestra vida. ¿Cómo podemos traer ese texto aquí? Porque nosotros, al igual que los discípulos, vamos a hacer la cena del Señor aquí en la iglesia. Y cuando estemos constantemente haciendo la cena del Señor, vamos a saber cómo tomarla y cómo no tomarla. Mis hermanos, Corintios fue una iglesia que, si bien es cierto, estaba llena de los dones espirituales, pero también así el pecado y el desorden reinaba en esa iglesia. Yo creo que ustedes tomen algunos puntos aquí y abran bien sus oídos, porque hay cosas que ustedes se van a caer para atrás, pero está en la Biblia. Bien, es bíblico. Corintios capítulo 11, versículo 17, quiero que vayan todos. Su Reina Valera dice el abuso en la cena del Señor, para luego entrar al versículo 23. Preste atención. El pan simboliza el cuerpo de Cristo. Jesús lo tomó por naturaleza y se lo dio a sus discípulos. El vino representa la sangre de Cristo. Capítulo 11, versículo 17. Pero al anunciarlo, dice Pablo, esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pablo está reprendiendo el desorden que ellos tenían en la cena del Señor. Pues en primer lugar, cuando os se reúnen como iglesia, es decir, que la Santa Cena, ¿dónde tiene que llevarse? ¿En la casa o en la iglesia? Es un contexto de iglesia. Usted no puede hacer la cena del Señor solo. Diga, yo estoy en mi casa, pasé la cena del Señor. No, eso es en el contexto de la iglesia que se lleva a cabo. Cuando ustedes se reúnen, en primer lugar, cuando se reúnen, verso 18, como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y Pablo dice, en parte yo lo creo, porque Pablo sabía que era una iglesia desordenada y que tenía que ser disciplinada. Porque es preciso que entre vosotros hayan divisiones. Es bueno, mis hermanos, que vengan las divisiones. ¿Para qué? Dice Pablo. Para que se haga manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. Hay gente que no va a quedar en esta iglesia y otros que se van a ir, otros que se van a quedar. Es necesario. Porque ahí se va a ver cuáles son aprobados, cuáles no. Verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Qué dice Pablo? Porque al comer, cada uno se adelanta para tomar su propia cena. Estaban partiendo la cena del Señor
Y era reempujándose uno tras otro. Déjame comer a mí primero. No, yo primero. Y uno tienen hambre. ¿Y usted sabe qué hacían con el vino de la Santa Cena? Entonces, ¿era jugo de uva o era vino con alcohol? Eso es de agárrese, hermano. Es lo que está diciendo. Era jugo de uva, porque con cuántos botellones de jugo de uva uno se emborracha. Era vino. Entonces en la cena del Señor hay que dar vino, mis hermanos. Eso de que de Gatorade y jugo, hay que dar vino, mis hermanos. Es lo que dice ahí, ellos se embriagaban. Y ahí viene la famosa pregunta, pastor, ¿y es pecado tomar alcohol? Necesita venir al estudio bíblico. Claro, para que usted vea, porque es por la palabra que vemos. Ellos agarraban con hambre, venían a la cena del Señor, y ustedes verán que simbólicamente es un pedacito de pan, eso no da ni para tapar una muela, es simbología, no es un banquete que hacemos, porque a veces los niños interpretaban de que mañana van a hacer una santa cena, y creían que era un banquete con pollo, arroz, carne, telera. Eso es en diciembre que lo hacemos, pero la santa cena es recordando eso. Y habían algunos en la iglesia de Corinto que iban con hambre, con una glotonería, hambriento para llenarse con la Santa Cena. Y tomaban el vino, mis hermanos, y empezaban a embriagarse. Y dándose trago. Salían de ahí, de la iglesia, borrachos. Imagínense cuál era el testimonio que tenían afuera la iglesia de Corinto. La palabra nos manda a nosotros, no se embriaguen con vino, en el cual hay disoluciones, donde el hombre empieza a perder el juicio. Constantemente la Biblia prohíbe el embriagarse con alcohol. Es eso, constantemente. ¿Y cuál es el nivel de alcohol, pastor? Bueno, si a usted lo para alguien, o mejor dicho, las autoridades del tránsito y le ponen una prueba de alcohol, usted podrá saber qué cantidad ellos dicen que es recomendada y cuál no para usted conducir. El alcoholímetro. Ahí está. Cuando se lo ponen ahí, déjeme ver. Pero yo estoy en mis 4 sentidos, mis 5 sentidos. Yo no, 4, usted se equivocó. Móntalo en la grúa. En esa prueba que se le hace es que sabe la cantidad. Usted pierde el juicio, mis hermanos, lo que el Señor no quiere. Pero Él no está prohibiendo el vino dentro de la iglesia. Ahí está prohibiendo el embriagarse. Usted en su casa lo va a leer esto y va a mirar. No es jugo de uva, porque con el jugo de uva nadie se emborracha. Ellos se habían emborrachado. De manera que en la cena del Señor no es para que usted agarre 2 y 5 vasitos, aprovecharse ahí y a darle al codo. Pastor, déme un chimá, déme un chimá. Es un pequeño. Es una pequeña porción que se le da de vino. Una vez y ya. Dios bendiga. No más. Y un pequeño pedazo de pan. Ahí está. Para que no nos pase como lo de Corintios, que se embriagaron al tomar en ellos. Eso es lo que está diciendo. Pues reuní vosotros esto para comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno, verso 21, se adelantó a tomar su propia cena. Uno teniendo hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? Dice Pablo. ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿O en qué os alabará esto? En esto yo no lo voy a alabar, hermanos de Corintios. Ustedes se quieren hartar, ustedes tienen su casa. La Santa Cena no es para eso. Ustedes quieren beber, ustedes tienen su casa. Miren que Pablo no dice no beban, no coman, hagan eso en su casa. Pero aquí estamos haciendo una ceremonia recordando un acto simbólico de Cristo. Y es la palabra. Porque yo recibí del Señor, el verso 23 dice Pablo, cómo debería de ser, lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Pero lo que Pablo está diciendo es que Cristo fue que instituyó la cena. Este es el nuevo pacto para la iglesia. Por eso nosotros nos guardamos el sábado.
Por eso usted no nos ve a nosotros con una bandera de Israel aquí adelante. Y se me olvidó el gorrito que se ponen, el kipá. Por eso aquí usted no nos escucha diciéndole Yeshua, Yeshua Mashiach, Shalom. Nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Somos cristianos, mis hermanos. Somos cristianos, por eso no practicamos la circuncisión. Somos cristianos. Estamos en el nuevo pacto, que es la gracia del Señor, y hacemos lo que el Señor ha mandado. Pablo está diciendo, ya ustedes no celebran la Pascua. Recuerden que en el capítulo 5 del mismo libro de Corintios, le dijo que no debían de celebrarla con la vieja levadura. Aquí le está advirtiendo de cómo el Señor hizo, porque Cristo esa noche, habiendo dado gracia, tomó y le dio a sus discípulos, le dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía. Verso 25. Asimismo también tomó de la copa, y después de haber dado y de haber cenado, le dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiera en memoria de mí. La Santa Cena, mis hermanos, es para recordar a Cristo. Y es un sacramento que la iglesia debe de llevar a cabo. Por último, así que todas las veces que ustedes coman el pan y bebieran de esta copa, la muerte del Señor anunciamos. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y cuál es el peligro de no hacer esto? Bueno, mis hermanos, es que estamos nosotros de alguna manera omitiendo lo que el Señor mandó. Hay que hacer la Santa Cena. La pregunta es, ¿quiénes son aptos? Versículo 27, aquí nos dice. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿qué es indigno? Dice Pablo, será culpable de muerte y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno en sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Cuando está dando la Santa Cena, usted tiene que hacerse un autoanálisis. ¿Cómo está tu vida? Si usted sabe que usted tiene algo contra un hermano, en un buen dominicano, usted no lo pasa, usted no puede pasar la Santa Cena. Cuidado, mis hermanos. No debe. Mejor usted, cuando estemos pasando aquí adelante, usted se queda ahí atrás tranquilo y orando. Señor, ayúdame a arreglar esto para yo tomar la cena del Señor. Si usted está en fornicación, es decir, no está casado, usted no debe tomar la Santa Cena. Es decir, casado por el civil, porque eso es pecado. Y el Señor lo habla acerca de ello. Si usted sabe que usted no está dando un testimonio como cristiano en su trabajo, a los jóvenes, en las escuelas, no pase aquí adelante, porque vamos a ver más adelante cuáles son los daños colaterales que hay. Porque hay un régimen de consecuencias, hermano, para el que toma la cena del Señor indignamente. No venga usted de sabroso y diga, ay, déjame tomar, porque yo no sé cómo está su vida, pero usted sí sabe. Es mejor pasar una vergüenza delante de todo el mundo y que la hermana que nos visita diga, ¿y por qué? ¿Y por qué María no está tomando la Santa Cena? Está en pecado. Es mejor pasar una vergüenza y no, mis hermanos, que nosotros veamos las consecuencias que vienen aquí. Porque es otra cosa. Hay personas que para que no sepan que ellos están mal, pasan sabiendo ellos que están mal. No, yo voy a pasar para que no crean que yo estoy mal. Mejor pase su vergüenza entre dos hermanos y trate de arreglar esas cosas para participar de ello. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, es decir, sin primero saber lo que está haciendo, que es el cuerpo de Cristo, ¿sabe qué está haciendo? Dice Pablo, versículo 29, juicio come y bebe para sí. Tú estás comiendo juicio. ¿Y qué va a pasar cuando tú haces eso? Por lo cual, mire qué dice Pablo, hay muchos enfermos dentro de la iglesia. El que come la cena del Señor indignamente está expuesto a contraer una enfermedad catastrófica. Pablo dice, porque hay muchos enfermos también a tener debilidad y muchos incluso por tomar la cena del Señor indignamente murieron. El término judío que se utiliza aquí es mueren o duermen.
pero es que muere aquel que toma la cena del Señor indignamente. Hay un peligro, mis hermanos, en usted pararse aquí adelante cuando usted ve que los hermanos están tomando la cena del Señor y usted venir con su carita limpia a comer la cena, sabiendo usted que está mal delante de Dios. Por eso, la Santa Cena es para los cristianos, no es para alguien que no sea cristiano. Cuando estemos llevando a cabo el vino y la cena del Señor, ahí tomando ese pan, solo aquellos que estén aptos. Usted puede arreglar su vida para ser parte de ello, porque estamos haciendo algo que es sagrado. En ese momento el Espíritu Santo está juzgando a la iglesia. Verso 31, si pues no dice aquí, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer unos a otros, si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os arruine y traiga juicio. La demás cosa el Señor la va a poner en orden, dice Pablo, cuando yo fuera. Vamos a examinarnos si estamos siendo cristianos y vamos a cumplir los mandamientos del Señor. La Pascua que celebra el mundo no es la que nosotros celebramos. Y aquí tengo el resumen. Número 1, vimos el origen. Éxodo capítulo 12. Número 2, vimos el cambio que hizo Cristo. Antes era un cordero, ahora es la cena del Señor. Número 3, se lleva a cabo en el contexto de la iglesia. Número 4, tenemos que estar en plena comunión para ser partícipe de ese sacramento. Y número 5, es un deber de la iglesia celebrar la cena del Señor. Porque cuando lo estamos haciendo, estamos anunciando el sacrificio de Cristo. Y es lo que el Señor demanda de nosotros, guardar nuestros corazones para ese día. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta mañana y yo quiero que oremos, dándole gracias al Señor por su palabra. Dios nos ha hablado hoy